Listo. ¿Calcular qué? ¿O determinar qué? Déjenle para resolver la práctica que ahí voy a sacar el ejercicio. Digo, el examen. ¿Cuál es el primer problema? ¿Determine qué? Determine. No puede hablar, Juan. ¿Qué le pasó? Se quedó mudo. Laura, díctame el problema, hija. Calcular la cantidad de átomos contenidos en 69 gramos de hierro. No le escuché nada porque habló como carretilla y además no habló duro. Calcular la cantidad de átomos contenidos en 69 gramos de hierro. Gramos de hierro, ¿cuántos son? 39. 69. Bien, hay que calcular los átomos de hierro, me dan el peso en gramos. Así que voy a determinar los átomos. Bien. Entonces primero tengo que llevarlo a moles. Pero como me dieron el peso, voy a hacer una conversión. Tengo 69 gramos de hierro, que eso equivale a un mol de hierro, que a su vez equivale al peso del hierro. ¿Cuánto pesa el hierro? Hay que buscar el peso del hierro en la tabla periódica. Usted va y busca el peso del hierro. Dice que el hierro pesa 55,845 gramos. Bien. Entonces, ahora también digo que un mol de hierro tiene 6,022 por 10 a la 23 átomos de hierro. Es una sola conversión. Esto elimina esto. Los gramos eliminan los gramos. Y me quedan nada más los átomos. Entonces tengo que multiplicar 69 por 6,022 por 10 a la 23 y luego dividirlo entre 55,845, que es el peso del hierro que aparece en la tabla periódica. ¿Cuánto le da eso? 69 por 6,022 exponente a la 23, que es el número de Avogadro, 6,02. Ajá. Igual dividido entre 55,845. Dice que le da, debería darle 7,44 por 10 a la 23 átomos de hierro. Ese es el resultado del primer problema. Bien, siempre que le dan los gramos, usted hace la misma conversión. Lo único que varía es esto que está acá abajo, que es el peso del elemento que lo tiene que encontrar en la tabla periódica. Bien, esto lo encuentra en la tabla periódica. Y este número de Avogadro no cambia. El número de Avogadro es el mismo para átomos y para moléculas. 6,02 por 10 a la 23 o 6,022 por 10 a la 23. Bien, ya lo copió. Voy a borrar. Díctame el 2. Problema 2. Cualquiera, rapidito. Díctame el problema 2. Rápido, quien sea. Determina el volumen molar de 456 gramos de CO De CO2. Ah. en condiciones estándares de temperatura y presión. Ya. Tengo 456 gramos de CO2 y me pide que lo calcule en ¿cómo se dice? En condiciones estándares. Bien. La masa molar del CO2, aquí 450.
Vamos a ver cuál es la masa del CO2. La masa molar del CO2, esa usted la encuentra. Bien. La masa molar del CO2 sería la masa molar del carbono más el doble de la masa molar del oxígeno. Bien. Pero la masa molar del CO2, cuando calculo esto, me dice que la masa molar es 44,01 gramos mol. El día del ejercicio, cuando sean compuestos, el día del examen, cuando sean compuestos, yo le voy a decir cuánto es la masa molar, porque si no va a perder tiempo, ¿ok? Yo le voy a decir cuánto es la masa molar. En este caso es 44,01 gramos mol. Entonces, ya cuando sé la masa molar y como me dice que está bajo condiciones estándares, un mol de masa, o sea, un mol de masa ocupa 22,4 litros. Eso no va a cambiar, eso es una equivalencia. Por lo tanto, si yo tengo 450 gramos, perdón, copiándola al revés, vamos a ver cómo es. Tengo 44,01 gramos. Tengo 450 gramos. Bien, dice que cuando la masa molar, cuando un mol equivale a 22,4 litros, y esto lo voy a buscar, que es el volumen. No sé cuánto volumen hay en 450 gramos, eso no lo sé. Esto sí lo sé por la conversión que hay aquí, o sea, ya esto es una regla de 3. Queda multiplicando la X por 44,01 y 450 por 22,4. Voy a borrar acá arriba para ponerlo. Entonces, veo la regla de 3 va a quedar que X es igual a 22,4 litros multiplicado por 450 gramos y a su vez dividido por 44,01 gramos. ¿Cuánto le da ese volumen? Para calcular volumen siempre usa lo mismo. Esto que está aquí no varía y esto que está aquí siempre será la masa molar del compuesto. Bien, y lo que le da el problema lo coloca abajo y al lado la incógnita. Eso no va a variar. Multiplique 22,4 por 450 y divídalo entre 44,01. ¿Cuánto le da? ¿Cuánto le dio? Profe, me dio 229,03. 229,03 litros. ¿Va? Bien. ¿A alguien más le dio lo mismo? A mí me dio lo mismo. Bien. Déjenme colocarlo ahí. Bien, me dio. $229,06. Vamos a dejarlo ahí, usted pone litros. Bien, ese es el problema 2. Ok, cada vez que calcula litros lo hace de la misma manera. Recuerde que yo tengo que darle la masa molar del producto, del compuesto, y usted ya sabe la cantidad de litros que es 22,4 litros. Bien, dícteme el 3. Determina la fórmula empírica de un compuesto con una composición de 75% de hierro y 25% de Na. Bien. Cuando son este tipo de problemas de la fórmula empírica y me dan el porcentaje, bien, hago lo mismo. El porcentaje de aquí asumimos que son los gramos que hay del compuesto en Fe. O sea que voy a hacer una conversión que un mol tiene, antes tenía el peso del hierro era 55,485 gramos. Y hago lo mismo con el sodio, 25 gramos de Na, un mol de Na
No sé cuántos gramos tiene, tengo que buscarlo en la tabla periódica. Bien. Buscarlo acá en la tabla periódica. Sodio. Es 22,98 gramos. Entonces hago la conversión. Divido 75 entre esto y 25 entre esto. Bien, y me va a dar los moles que hay del compuesto. Bien, entonces voy a hacer esa división. 75 entre 55,485. Eso me da 0,45, dice. Me da 0,45, pero eso yo lo tengo que aproximar, o sea que digo que aproximadamente esto es 1. 25 entre 22,98 me da 1,08, eso no varía, sigue siendo 1. Entonces, ¿qué voy a hacer? Como ambos me dieron 1, significa que mi masa molar no va a variar. Mi masa molar va a ser, mi fórmula empírica va a ser FNA. Y esta es mi fórmula empírica. Ahora, si me hubiera dado 2 aquí, tengo que ponerle el 2 al NA. Si me da 2 aquí, tengo que ponerle el 2. Si me da 3, se lo coloco abajo como un subíndice. ¿Bien? Pero como no me dio un número diferente de 1, no puedo hacer eso. ¿Bien? Bien. Problema 4, díctamelo. Encontrar la fórmula empírica y verdadera de una sustancia que contiene los siguientes porcentajes de composición. 47% de 0,3% H, 47%. de 0,3% H. 0,3%. O Disculpe, sí. 47,3% Es que lo H. copié Ahora mal, sí. 43, sí, así. ¿Qué más? 20% de N y 30% de CLA. Masa molar de este De ese compuesto es 30% de CLA. CLA o CL. CL. Ahora sí. Ay, Ya. La y masa. la masa molar que es 194,2 gramos por mol. Bien. Bien, entonces aquí hago lo mismo. Voy a dividir todos entre sus gramos. Bien, y lo que me da, lo voy a dividir entre cada uno de los volúmenes. Bien. ¿Verdad? Bien. En el 3 me saltó un paso. Se lo voy a enseñar aquí, el paso que me salté. 47 gramos de oxígeno es igual a 1 mol. Averígüeme el peso del oxígeno, por favor. 3 gramos de hidrógeno es igual a 1 mol. El peso del hidrógeno. 20 gramos de nitrógeno es igual a 1 mol. O lo mismo que la 3. 30 gramos de Cl es igual a 1 mol. Entonces me faltan los pesos acá abajo. Tengo que buscarlo en la tabla periódica. Bien. Entonces vamos a ver el peso del oxígeno, la masa molar del oxígeno.
Dice que es 15. Bueno, 16. 16 gramos. La masa molar del hidrógeno es 1. La masa molar del nitrógeno es 14. Y la masa molar del cloro es 35,45. Entonces tengo que hacer todas esas divisiones. 47 entre 16 me da 2,93. Vamos acá arriba. 2,93 mol de oxígeno. El de hidrógeno me va a dar 3 mol de hidrógeno, porque es entre 1. El de N me va a dar 20 entre 14. Me va a dar 1,42 mol de nitrógeno. Y el del cloro es 30 entre 35,45. 0,846. ¿Qué ocurre aquí? Este es el paso que me salté en antes. Voy a borrar aquí. Yo tengo que elegir cuál de todos estos moles es el menor. Por ende, este es el menor. 0,846. Voy a dividir a todos entre este. 2,93 mol de O. Esto pongo aquí O igual. Entre 0,846 mol de Cl. A ver cuánto me da. 2,93 entre 0,846. Me da 3. Ponga aproximado, 3. Voy ahora con el H. Es igual a 3 mol entre 0,846. ¿Cuánto me da ese aproximado? 3 entre 0,846. Me da 3 también. Voy con el N. Hago lo mismo. 1,42 entre 0,846. ¿Cuánto me da el aproximado? Me da a 1. Y el de Cl, que es entre el mismo, obviamente me dará 1. Bien, cuando ya encuentro eso con la división, escribo la fórmula empírica. Bien, voy a escribir su fórmula empírica. Bien, ¿cuál es la fórmula empírica? La fórmula empírica es los valores que me dio aquí. Por lo menos aquí tiene que ser O3, H3, N, Cl. Así debería quedar, pero si la voy a acomodar sería Cl, N, OH. Bien, le puse los numeritos que salió aquí. 3, 1 y 1. Ya cuando tengo mi fórmula empírica, tengo que calcular algo que se llama la masa molar de la fórmula empírica, para poder encontrar la fórmula molecular, que es lo que me pidió el problema también. ¿Cómo calculo eso? Bien. Con las masas molares. Tengo que sumar la masa molar de la fórmula empírica, va a ser igual a la masa de Cl, que era 35,4, 35, más de 35. 35 multiplicado por el numerito que tiene, que es 1. Más el nitrógeno, que era 14. Multiplicado por 1. Más el oxígeno, que era 16 multiplicado por 3. Más el hidrógeno, que es 1 multiplicado por 3. Entonces la masa molar
va a ser igual a 35 más 14 más 3 por 6, 18, llevo 1, 3 por 1, 48, más 3. Sumo todas esas masas. 35 más 14 más 48 más 3. 35 más 14 más 48 más 3. Aquí yo vi los decimales, pero usted tiene que sumárselos. Los decimales tiene que ponerlo. Me da 100 gramos mol. Entonces, esa masa molar que acabo de calcular, la voy a dividir por la masa molar que me dio el problema. ¿Cuál fue la masa molar que me dio el problema? 194 o 192. ¿Cómo fue que me dijo? 194, sí, coma 2. 194,2 entre 100. 194 dividido. 194,2 dividido entre 100 le da 1,9, que eso es un aproximado de 2. Este número que está aquí, para encontrar la fórmula molecular, usted va a agarrar todo el compuesto y lo va a multiplicar por 2. ¿Qué es lo que acaba de encontrar? 2 por 1, 2. 2 por 1, 2. 2 por 3, 6. 2 por 3, 6. Y esta es su fórmula molecular. Fórmula molecular, fórmula empírica. Ese es el problema número 4. Bien, problema número 4. Bien, ¿alguna pregunta? Pasamos a la segunda parte. Bien, vamos a la segunda parte. ¿Cuál es la segunda parte? Dítemela. El primer problema de la segunda parte. Ajá. H2, SO4. H2, SO4 o H más SO4. Así. No, no tengo más, no. Así, el 4, ajá, va bajito. ¿Y ahora? La paréntesis AC, Ajá. cierra atrás, a eso mismo más 2K, 0H. No, OH. De nuevo el AC en tras paréntesis. Y luego viene la rayita y K2, ese, lo, Me da sí, lo mismo ya, K2, lo mismo. SO4 más H2O. ¿Le da eso, no? Sí, y también a lo último en transparente sí creo que tengo un 2. L. Ya sé, yo la tengo acá. Bien. En esta parte, usted tiene que decirme qué tipo de reacción es. Tiene que decirme qué tipo de reacción es. ¿Cuáles eran los tipos de reacciones? Son combinación o síntesis, recomposición o análisis, simple desplazamiento o sustitución, doble desplazamiento o neutralización de ácidos básicos. Entonces, ellos tienen una formulita en un cuadrito verde. Con esa formulita usted seguía. ¿Qué me dice la formulita? Hay una formulita que me dice que H A más BOH es igual a AB más H2O. Esa formulita de cuál es? De neutralización. Cada vez que tenga agua al final, usted debe saber que es una reacción de neutralización. Entonces usted me copia al lado
neutralización. Bien, cada vez que termine en agua es neutralización. Bien, le voy dando la respuesta porque no, la lluvia no me va a dejar hablar. Bien. El lunes que tenemos física, le voy a presentar la práctica de química ya resuelta para que la vea. Cualquier otra pregunta me la hace. Esta que está aquí de combinación o síntesis, porque este sería A más B, que es lo que aparece en el cuadrito verde de la fórmula que yo le di. Por lo tanto, cuando se suman, me da esto que está acá. Bien. Le voy a copiar la 3 para que la tenga también. La tercera es simple desplazamiento, porque la K de la F movió a la I y quedó con la K y la I quedó sola. Bien, vamos a quedar hasta aquí.